¿Qué tal? Saludos cordiales. Tengan cada uno de ustedes bienvenido a nuestra unidad número uno. En esta unidad número uno de nuestro curso vamos a abordar un poquito las bases conceptuales de la psicopedagogía y la evaluación. Y sin antes, no podemos pasar por alto que uno de los puntos más importantes de la psicopedagogía en el aspecto de las técnicas exploratorias es poder entender que la psicopedagogía es una disciplina relativamente nueva y que va muy ligada a trabajar en el ámbito de la educación. La psicopedagogía cuyo ente es poder ayudar, poder dar las herramientas a cada uno de los profesionales de la educación en este ámbito, los psicopedagogos, poder orientar, poder intervenir y poder hacerlo de una forma efectiva y que el aprendizaje se pueda dar lo más claro posible en ese proceso de formación. Por eso es importante que tengamos en cuenta que la psicopedagogía, primero, es hablar un poquito acerca de las ciencias de la educación, porque las ciencias de la educación, como bien lo conocemos, sabemos que son disciplinas complementarias que van o trabajan de la mano acompañadas de la filosofía de la educación, historia de la educación, tenemos por allí también la antropología, la teoría de la educación y la economía de la educación son parte de algunas disciplinas complementarias de la ciencia de la educación que al final entonces pueden intervenir, dan aporte a la parte educativa y se da lo que ese proceso de una u otra forma de llevar el aprendizaje significativo a nuestros estudiantes. Por otro lado, otro aspecto importante de la ciencia de la educación que vamos a ver en esta unidad es ver un poquito la relación también como parte complementaria de la psicología de la educación, de la tecnología en la educación, la parte de la neuroeducación, que es muy importante, es lo que se menciona ahorita en el siglo XXI, desde la parte cognitiva, cómo se dan esos aspectos. Al final, todas estas ciencias o todos estos aportes complementarios, de una u otra forma, eh, eh, dan ese aporte significativo a la educación. Pero hablando nosotros en la parte que nos corresponde hablar de pedagogía como ciencia, en lugar de la psicopedagogía y la orientación, es entender que la pedagogía como ciencia social, porque si no puedo hablar de psicopedagogía si realmente no entiendo lo que es la pedagogía. Nosotros como especialistas debemos entender que la pedagogía es una ciencia social que estudian los procesos educativos, cómo se da el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de la vida del estudiante o de ese paciente, hablando ya de la parte psicopedagógica como tal. Entonces, en el contexto educativo, lo que se hace es que vayamos entendiendo la aportación de cada una de estas ciencias auxiliares, que de una u otra forma, de cada una de estas disciplinas, que de una u otra forma van construyendo o nos van llevando a la parte de la psicopedagogía. Porque hoy por hoy, la psicopedagogía hay que entender el punto de partida o lo que abarca la psicopedagogía. ¿Por qué? ¿Qué realmente es lo que abarca la psicopedagogía? ¿Cuál es su campo de estudio de la psicopedagogía? ¿Cuáles son los desafíos de la psicopedagogía? Y ver la psicopedagogía desde un análisis profundo que exactamente aborda en cuanto a unos cuestionamientos o algunas actividades específicas en cuanto a nuestros estudiantes y sobre todo entender un poquito también de los desafíos de la psicopedagogía. Por eso es importante que entendamos que dentro de los principios, objetivos y funciones de la orientación educativa, nosotros podemos entender la conceptualización del ser humano en cuanto a la orientación educativa. Pero, ¿qué realmente es hablar de esa orientación? Porque la orientación educativa está dentro del área de la psicopedagogía, donde de una u otra forma debemos entender la parte del autoconcepto, trabajar la parte de la autoestima, trabajar en la parte del propósito de vida y sobre todo esa parte de guía, de orientador, como bien lo menciona, la parte de la orientación educativa. En otros principios de la orientación educativa, trabajamos mucho la parte de prevención. La parte de prevención que es esa intervención anticipada para evitar algunos tipos de situaciones o algunos tipos de malestares en cuanto a esto. Hay tres niveles importantes de intervención en la parte primaria que tiene que ver con prevención, intervención y rehabilitación. Tres conceptos muy importantes que en la actualidad quizás lo hemos escuchado, pero no lo hemos puesto en práctica en cuanto a los aspectos que tienen que ver con la psicopedagogía y sobre todo la orientación educativa. Otro principio importante de la orientación educativa es la aplicación de los valores, la parte social,
la parte de formar al chico para adquirir no solamente conocimiento para el momento, sino habilidades para la vida. El principio de desarrollo, que es otro principio de la orientación educativa, que busca más que nada es ver el proceso evolutivo del chico, que adquiera aprendizaje, pero que adquiera al mismo tiempo habilidades para la vida, que adquiera ese contenido, pero que al mismo tiempo adquiera capacidades y al mismo tiempo se vea el desarrollo del progreso en cuanto a una formación integral. Otro punto importante de la orientación educativa es la parte de intervención social, donde nosotros como profesionales debemos entender que la intervención social o la integración social en diferentes contextos tenemos que mirar. ¿Qué quiere decir esto? Que de una u otra forma, no solamente ver la parte de lo que el estudiante rinde o da dentro del aula de clase o dentro del gabinete, sino también entender cuáles son los factores externos que de una u otra forma están afectando a el proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto a lo que estamos desarrollando. Dentro de las funciones de la psicopedagogía, hay que entender que la psicopedagogía tiene funciones muy claras, como es la parte de la intervención, como es la parte individual y la parte en grupo. El psicopedagogo, por lo general, trabajamos mucho en la parte individual, atención personalizada con el paciente, porque no todos los estudiantes, no todos los pacientes, vamos a decir, puede ser que tenga dislexia, pero no todos tienen dislexia al mismo nivel. También trabajamos grupales, sí, cuando tenemos la parte de familia, pareja, compañeros, comunidades, podemos intervenir de una forma grupal. ¿Cuál es el objetivo de intervenir dentro de las funciones del psicopedagogo? Es la parte terapéutica, la parte preventiva y sobre todo la parte del desarrollo integral, porque de nada nos sirve que tomemos en cuenta solamente la parte académica y dónde está la parte de desarrollo integral como tal. Dentro de la evaluación psicopedagógica, también es importante que mencionemos que lo que se busca es analizar ese proceso del alumno, del paciente, para poder ajustar, para poder hacer los ajustes razonables en cuanto a la necesidad del estudiante, ver las dificultades y sobre todo también es ver qué respuesta le vamos a dar a ese chico que tiene alguna dificultad. Otro aspecto importante de la orientación es la parte que tiene que ver con tener conocimiento de que la psicopedagogía no solamente trabaja aislada, sino que trabaja relativamente, como bien lo decíamos al inicio, acompañada de la psicología, acompañada de la orientación, acompañada de la pedagogía y de otras habilidades o de otras ciencias auxiliares que son muy importantes en cuanto a los aspectos como tal. Otro punto muy importante en cuanto a la parte profesional de la orientación es la colaboración en el centro educativo, promover esa parte de una gestión compartida y una actitud innovadora, no solamente estar pendiente del desarrollo del niño, sino también capacitar, preparar al personal docente administrativo que tengan esas competencias que se necesitan como profesionales para poder dar respuesta a ese niño o a toda la comunidad como tal. Otro aspecto importante también es el diseño de proyectos a nivel institucional, a nivel de área, a nivel de nuestros chicos. ¿Para qué? Para que podamos integrar todos los profesionales y asimismo darle respuesta a la necesidad que tenemos en ese momento. Hablar de evaluación psicopedagógica es, todos sabemos que hablar de evaluación es un proceso, la evaluación es un proceso y en psicopedagogía es lo mismo. Esa evaluación en psicopedagogía es un proceso como tal donde recopilamos, donde enseñamos, donde usamos estrategias, donde cambiamos de estrategia, pero al final hacemos las evaluaciones constantes a cada punto para ver cómo va el estudiante, cómo se está desenvolviendo en cuanto a las dificultades. ¿Y cuál es el objetivo de una evaluación psicopedagógica? El objetivo de una evaluación psicopedagógica no es más que nada ajustar no solamente la parte académica, sino también ajustar el contexto, ver realmente qué necesitamos. Y en una evaluación psicopedagógica tomamos en cuenta toda esa información a partir de la observación, a partir del diagnóstico, que nos van a permitir tomar decisiones y nos van a permitir poder diseñar un plan de intervención y darle seguimiento a esa situación o a ese paciente. Por eso que también hablamos que dentro de lo que hacemos, de esa evaluación psicopedagógica que hacemos, tomamos en cuenta mucho la parte de la observación, la parte de visita al aula, la parte de conversar con el padre de familia, la parte de conversar con la maestra, observar realmente
cómo el niño se desenvuelve para dar respuesta o diseñar un plan de intervención. Dentro de esa evaluación psicopedagógica, es importante también entender que no solamente trabajamos directamente con el chico para dar respuesta, sino también como profesional es diseñar y gestionar proyectos educativos en beneficio a toda esa comunidad que tiene alguna necesidad educativa, también asesorar, acompañar al docente, a los colegas, a los maestros, acompañar a la familia y estudiantes. ¿Por qué? Porque al final debemos entender que este es un ciclo muy importante que se debe cumplir y que todos debemos tener ese conocimiento y permitir que cada ente pueda intervenir de la forma correcta para lograr el objetivo de lo que tenemos planteado. Dentro de la investigación psicopedagógica vamos a abordar un poquito la investigación educativa, que tiene que ver con la parte teórica práctica y sobre todo es con mejorar esas acciones. Por eso hablamos de técnicas exploratorias, porque para poder llegar a un resultado positivo tenemos que ir mejorando a partir de esta evaluación constante que estamos haciendo, cambiar de estrategia, buscar y al final ver realmente qué es lo que el paciente está logrando en cuanto a eso. Y también otro punto importante que vamos a abordar tiene que ver con el código deontológico, que tiene que ver con la orientación educativa. Y en este aspecto hablamos un poquito más que nada, es la parte de entender de que el estudiante, de que el estudiante es un ser muy importante en cuanto a su proceso de formación y que nosotros como docentes, o maestros, como psicopedagogos, como orientadores, entendamos claramente que nosotros tenemos que dar una respuesta al paciente a partir de la necesidad y al mismo tiempo que la información que yo obtengo de esa entrevista, de esa prueba por parte de papá, por parte de mamá, por parte de los docentes, es algo que yo tengo que manejar con la mayor discreción posible y es solamente en esa parte del especialista como tal. No podemos, y lo vamos a abordar en esta unidad, vamos a abordar esa parte de ese código, porque no podemos compartir con colegas, con otras personas, con amistades, familia, con alguna situación X que tiene un paciente, que tiene un estudiante, y que al final todos sepamos qué situación está pasando en ese momento o está viviendo esa persona. Entonces, estos son parte de algunos conceptos muy esenciales que vamos a ver nosotros en esta unidad número 1. Entender la parte de la psicopedagogía, cómo está relacionada con otras ciencias auxiliares y sobre todo la parte del orientador y la parte del psicopedagógico. Y al final va a entender un poquito por qué hacemos una evaluación y por qué se le tiene que dar ese seguimiento y que todos los autores principales de este proceso participen en cuanto a ese plan de intervención. Esto es parte de nuestra unidad número 1. Nos vemos en la unidad número 2.